Un cordial saludo a todos, donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a recibir un nuevo regalo del Padre Raniero Cantalamessa. Siempre es una alegría escucharle y su palabra toca cuerdas profundas en nuestros corazones y en nuestra mente. Aunque no haría falta, les vamos a presentar brevemente. Claro, Vanessa. El Padre Raniero Cantalamessa pertenece a los frailes menores capuchinos, es sacerdote y licenciado en teología y literatura clásica. Dedicó la primera parte de su vida a la enseñanza, después se dedicó a tiempo completo al ministerio de la palabra. Desde el 2005 es predicador en la Casa Pontificia. Ha escrito numerosos libros traducidos a muchos idiomas. Una fecha especial en su vida es 1977, cuando en una gran reunión en Kansas City fue tocado por la presencia del Espíritu Santo y fue allí donde recibió el bautismo en el Espíritu Santo. El Papa Francisco lo nombró asistente eclesiástico de Caris Internacional. Padre Raniero nos habla hoy de un aspecto muy importante para nuestra fe. Dios es amor y eso significa Dios me ama, Dios te ama. Me ama solo a mí, solo a ti, de un amor personal, porque para Dios cuenta cada uno. Cada persona, cada hombre es un hijo único. El Padre Raniero explica cómo, partiendo del amor de Dios, iluminamos las verdades de nuestra fe, la Trinidad, la creación, la revelación y la pasión de Jesús. Pongamos ahora entonces más atención para escuchar y asimilar lo que nos dirá este hermano nuestro. Pero antes, oremos pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre todos nosotros. Cerremos nuestros ojos. Ven, Espíritu Santo, a iluminar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes. Llévanos a poder descifrar y poder entender este mensaje que viene desde tu mismo corazón. Pedimos todo esto en tu santo y bendito nombre. Amén. Cari fratelli e sorelle del rinnovamento carismatico, benvenuti. Queridos hermanos de la renovación carismática, bienvenidos a mi última conferencia en el curso de formación de Caris. En mi última conferencia intentamos explicar lo que significa evangelizar en el Espíritu Santo. Hoy hablamos de la noticia más hermosa que la Iglesia tiene la tarea de hacer resonar en el mundo, lo que todo corazón humano está esperando oír, y es que Dios es amor. La expresión amor de Dios tiene dos significados muy distintos, uno en el que Dios es objeto y otro en el que Dios es sujeto. Me explico. Uno indica nuestro amor a Dios y el otro indica el amor de Dios hacia nosotros. La razón humana, más inclinada a ser activa que pasiva, siempre ha dado prioridad al primer significado, es decir, al deber de amar a Dios. E incluso la predicación cristiana ha seguido a menudo este camino, hablando en ciertas épocas solo del mandamiento de amar a Dios, y tal vez de diversos grados de este amor a Dios. Pero la revelación da prioridad a la segunda acepción, el amor de Dios, no al amor por Dios. Aristóteles, lo conocen, ¿verdad? Gran filósofo de la antigüedad, decía que Dios mueve el mundo en la medida en que es amado, es decir, en la medida en que es objeto de amor y causa final de todas las criaturas. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario, a saber que Dios crea el mundo en la medida en que ama al mundo, no en la medida en que es amado, sino en la medida en que ama al mundo. Lo más importante del amor de Dios, por tanto, no es que el hombre ame a Dios, sino que Dios ama al hombre y lo ama a él primero. En esto consiste el amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que es Él quien nos ha amado a nosotros. Primera de Juan 4:10. Nuestra intención en esta lección, queridos amigos, es restablecer el orden revelado por la palabra de Dios, volviendo a anteponer el don
al mandamiento y colocando en la cima de todo discurso la sencilla y abrumadora proclamación de que Dios nos ama. En efecto, todo lo demás depende de ello, incluida nuestra propia capacidad de amar a Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, repite el apóstol Juan. Procedamos pues sin olvidar lo que dijimos la última vez, a saber que la palabra de Dios se transmite por el soplo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo, y que sin Él las palabras, incluso las palabras bellas sobre el amor de Dios, no llegan al corazón. El teólogo Henri de Lubac escribió: el mundo necesita saberlo. La revelación del amor trastorna todo lo que había concebido de la divinidad. Al día de hoy no hemos terminado, ni terminaremos nunca, de sacar todas las consecuencias de la revolución evangélica sobre Dios como amor. En particular, quisiera mostrar cómo, a partir de la revelación de Dios como amor, se ilumina con una nueva luz los principales misterios de nuestra fe, es decir, la Trinidad, la creación, la revelación y la pasión de Cristo. Empecemos por lo primero, la Trinidad. ¿Por qué los cristianos creemos que Dios es uno y trino? Más de una vez me he encontrado predicando la palabra de Dios a cristianos que viven en países de mayoría islámica, donde sin embargo hay una relativa tolerancia y posibilidad de diálogo, como ocurre por ejemplo en los Emiratos Árabes. Son personas, en su mayoría inmigrantes, empleadas como obreros. A veces me han preguntado qué deben responder a la pregunta que a menudo les hacen en el lugar de trabajo. ¿Por qué los cristianos decís que sois monoteístas y no creéis en un solo y único Dios como nosotros? Entonces digo lo que les aconsejé que respondieran, porque es lo mismo que deberíamos darnos a nosotros mismos y a quienes nos interrogan sobre esta gran cuestión. Creemos en un Dios trino porque creemos que Dios es amor. Todo amor es amor a alguien o a algo. No se da un amor en el vacío, ¿no crees? Sin un objeto, igual que no se da un conocimiento que no sea conocimiento de algo. Pues bien, ¿quién ama a Dios para ser definido como amor? ¿El hombre? Pero entonces es amor desde hace unos cientos de millones de años, es decir, desde que el hombre existe sobre la tierra. ¿Ama el universo? Pero entonces es amor desde hace unas decenas de miles de millones de años, desde que existe el universo físico. Antes de eso, ¿quién amaba a Dios para ser amor? Puesto que Dios no puede cambiar y no puede empezar a ser lo que no era antes. Los pensadores griegos, los filósofos, concibiendo a Dios ante todo como pensamiento, inteligencia, podían responder como nuestro Aristóteles. Dios se pensaba a sí mismo, era puro pensamiento, pensamiento del pensamiento, por así decirlo. Pero esto ya no es posible. En el momento en que decidimos que Dios es amor, porque el puro amor de sí mismo no sería el colmo del amor, sino el egoísmo. No creáis del narcisismo. Y he aquí la respuesta de la revelación, que más tarde fue definida en el Concilio de Nicea y repetida en el Credo. Dios siempre ha sido amor, ab eterno, porque incluso antes de que hubiera un objeto fuera de él para amar, el universo, el hombre, tenía en sí mismo al Verbo, el Hijo unigénito, que amaba con un amor infinito, que también tiene un nombre, el Espíritu Santo. Nada de esto explica
cómo la unidad puede ser al mismo tiempo Trinidad, porque este es un misterio que solo se da en Dios. Sin embargo, nos ayuda a comprender por qué en Dios la unidad debe ser también comunión y pluralidad. Dios es amor y por eso es Trinidad. Un Dios que fuera puro conocimiento o pura ley o poder absoluto no necesitaría ser trino. De hecho, esto complicaría las cosas. En la historia, ningún triunvirato o diarquía ha durado mucho tiempo. La Iglesia debe encontrar el modo de proclamar el misterio del Dios uno y trino con categorías adecuadas y comprensibles para los hombres de su tiempo. Es difícil pensar en poder presentar el misterio trinitario a los hombres de hoy en los términos tradicionales de la substancia, hipóstasis, es decir, personas, propiedades y o relaciones subsistentes, que son los utilizados por los padres, aunque la Iglesia nunca puede renunciar a estos conceptos en los lugares donde se profundiza en la fe, es decir, donde se enseña teología. En este esfuerzo por comprender y presentar la Trinidad a los hombres de hoy, nos ayuda la evolución que ha experimentado el concepto de persona. Aquí hay 3 personas divinas, pues la persona ya no se ve tanto como un individuo cerrado y completo en sí mismo, sino que en el pensamiento actual la persona es más bien un yo que toma conciencia de sí mismo ante un tú. En otras palabras, la persona es un ser en relación o un ser en comunión con otros. Ahora bien, fue precisamente la doctrina trinitaria la que propició este desarrollo, este nuevo concepto de persona, porque en la Trinidad las personas están precisamente relacionadas. El Padre es Padre porque está relacionado con el Hijo, y el Espíritu Santo es Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo. Si hay algo que la experiencia del anuncio muestra que todavía hoy es capaz de ayudar a la gente, sino a explicar, al menos a hacerse una idea de la Trinidad. Esto, repito, es precisamente lo que gira en torno al amor. Dios es un acto puro y este acto es un acto de amor, del que florecen simultáneamente, por así decirlo, un amante, el Padre, un amado, el Hijo, y el amor que los une, que es el Espíritu Santo. Pasemos al segundo gran misterio de la fe, la creación. Aquí seremos más breves. El amor es también la razón por la que Dios crea el mundo. A la pregunta ¿por qué Dios nos ha creado?, el catecismo que aprendimos de niños nos enseñaba a responder: para conocerle, amarle y servirle en esta vida, y gozar luego de él en la vida eterna. Esta respuesta es correcta, pero incompleta, porque explica el motivo, no el impulso de la creación. Es decir, responde a la pregunta ¿con qué propósito nos creó Dios? No responde a la pregunta ¿qué le impulsó a crearnos? Porque a esta pregunta no hay que responder para que lo amemos, sino tenemos que responder porque nos amaba. Así pues, es el amor la razón de la creación. Fuimos creados por amor y estamos en el mundo por amor. San Ireneo, que fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Francisco, lo explicó bien. Dios, dice, desea y busca el amor de sus criaturas, pero por su bien, no por el suyo. Escuchen lo que dice. Dios no buscó la amistad de Abraham
por su necesidad, sino porque siendo bueno, quiso dar a Abraham la vida eterna. Así, en el principio, Dios no creó a Adán porque necesitara al hombre, sino para tener uno sobre quien depositar sus beneficios. Creados, pues, por amor. Pasemos al otro gran acto de la historia de la salvación, la revelación, es decir, la escritura. Toda la Biblia, observa San Agustín, no hace más que narrar el amor de Dios. Está, por así decirlo, fecundada por ella. Si toda la Biblia pudiera transformarse de palabra escrita en palabra hablada y convertirse en una sola voz, en un grito, este grito, más poderoso que el rugido del mar, diría: Dios les ama. Todo lo que Dios hace y dice en la Biblia es amor, incluso la ira de Dios. Es amor a la enésima potencia de Dios. El Evangelio, dice San Pablo, lo promete Dios en las Escrituras, por medio de sus profetas. Volvamos pues a los profetas, para recoger de ellos la primera gran revelación sobre el amor de Dios en la Escritura. Ellos fueron los primeros amigos del esposo, encargados de llevar a la humanidad la declaración del amor de Dios. Dios nos habla de su amor en los profetas, utilizando en primer lugar la imagen del amor paterno. Leemos en Oseas: Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo, sin embargo, le enseñaba a andar a Efraín, sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura, como si fueran personas. Era para ellos como quien les saca el bozal del hocico y les ofrece en la mano el alimento. Son imágenes familiares que todo el mundo tal vez ha visto, contemplado en la vida. Ahora, sin embargo, por un poder misterioso que tienen los símbolos cuando se toman para significar las cosas de Dios, estas simples imágenes se vuelven capaces de suscitar en el hombre el sentimiento vivo del amor paterno de Dios. El pueblo, continúa Oseas, es difícil de convertir. Cuanto más atrae Dios a los hombres hacia sí, tanto más éstos no comprenden y se vuelven a los ídolos. ¿Qué debe hacer Dios en esta situación? ¿Abandonarlos? ¿Destruirlos? Dios hace consciente al profeta de su drama interior, de una especie de debilidad e impotencia que siente a causa de su amor desbordante por sus criaturas. Leemos que Dios siente una punzada en el corazón ante la idea de que su pueblo pueda ser destruido. Mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas, pues soy Dios y no hombre. Un hombre podría dar rienda suelta al ardor de su ira y normalmente lo hace. Pero Dios no, porque es santo. Es diferente. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Encontramos este mismo lenguaje en el profeta Jeremías. ¿No es Efraín para mí un hijo predilecto o un niño mimado para que después de cada amenaza deba siempre pensar en él? Y por él se conmueven mis entrañas y se desborde mi ternura. En estos oráculos, el amor de Dios se expresa simultáneamente como amor paterno y materno. El amor paterno está hecho de estímulo y solicitud. El Padre, los que sois padres lo sabéis,
quiere hacer crecer a su hijo, llevarlo a la madurez. Por eso un padre rara vez elogiará incondicionalmente a su hijo en su presencia, porque teme que piense que ha llegado y que ya no progresará. Al contrario, el padre corrige a menudo a su hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Y también el Señor corrige al que ama. Pero no solo esto, el Padre es también aquel que da seguridad, el que protege, y Dios se presenta al hombre en la Biblia como su roca, su baluarte y su poderosa salvación. El amor materno, en cambio, está hecho de aceptación y ternura. Es un amor visceral, parte de las fibras profundas del ser de la madre, donde se formó la criatura. Y de ahí se apodera de toda la persona, haciéndola estremecerse de compasión. Sea lo que sea, incluso terrible, que haya hecho un hijo, si regresa, la primera reacción de la madre es siempre abrirle los brazos y acogerlo. Si un hijo, tras haberse escapado de casa, regresa, es la madre la que tiene que suplicar y a menudo convencer al padre de que lo acoja de nuevo y no le haga demasiados reproches. En la esfera humana, estos dos amores, masculino y materno, están siempre más o menos claramente divididos. En Dios están unidos. Por eso el amor de Dios se expresa a veces incluso explícitamente con la imagen del amor materno. ¿Puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Como un hijo a quien consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes. El hombre conoce por experiencia otro tipo de amor, del que se dice que es fuerte el amor como la muerte. Sus flechas son dardos de fuego. E incluso de este tipo de amor se ha servido Dios en la Biblia para darnos una idea de su amor apasionado y celoso. Todas las etapas y vicisitudes del amor esponsal son evocados y utilizados con este fin. El encanto del amor en su estado naciente en los esponsales, la plenitud de la alegría el día de la boda, el drama de la ruptura, de la infidelidad y finalmente el renacimiento lleno de esperanza del antiguo vínculo. Esto en Oseas. Dios al amar no busca su gloria, o más bien busca sí su gloria, pero esta gloria no es otra que la de amar gratuitamente al hombre. La gloria de Dios, dice San Ireneo, es el hombre viviente. Tenemos suficiente para reflexionar, ¿no? Pero debemos completar el programa que os he anunciado. Pasemos pues al siguiente gran misterio, la pasión y muerte de Cristo. Vemos cómo a partir de la revelación de Dios como amor, también este misterio se ilumina con luz nueva. Por sus llagas hemos sido sanados. Con estas palabras que luego se dice del siervo de Yahvé en Isaías, la fe de la Iglesia a partir de San Pedro ha expresado el sentido de la muerte de Cristo. Pero nos preguntamos, ¿pueden las heridas, la cruz y el dolor, hechos negativos y como tales privación del bien, producir una realidad positiva como es la salvación de todo el género humano? La verdad es que no nos salva el dolor de Cristo, sino su amor. Más exactamente, por el amor expresado en la abnegación, por el amor crucificado.
El dolor de Cristo conserva todo su dolor y ciertamente la Iglesia nunca dejará de meditar en él, pero no como causa en sí de la salvación, sino como signo y demostración del amor. Pablo dice en la carta a los romanos: pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La muerte es el signo, el amor el sentido. El evangelista Juan pone como clave al comienzo del relato de la pasión: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto, queridos amigos, quita a la pasión de Cristo una connotación que siempre nos ha dejado perplejos e insatisfechos. La idea, es decir, de un precio y de un rescate que hay que pagar a Dios, o lo que es peor, a veces al diablo, un rescate pagado al diablo que poseía al hombre, de un sacrificio con el que aplacar la ira divina. En realidad, es más bien Dios quien ha hecho el gran sacrificio de darnos a su Hijo, de no escatimárselo, como Abraham hizo el sacrificio de no escatimar a su hijo Isaac. Dios es, pues, más el sujeto que el destinatario del sacrificio de la cruz. Si reflexionas, lo entenderás. Hasta ahora hemos reflexionado sobre el amor de Dios en los tres grandes momentos de la historia de la salvación: la Trinidad, la creación, la revelación y la pasión de Cristo. Nos queda por examinar el hoy de la salvación, es decir, el amor de Dios en nuestras vidas. Al comienzo del capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, que te sabes de memoria, leemos: habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Se ha producido un salto cuántico. Ahora ya no se dice que somos amados por Dios, sino que el amor de Dios ha sido incluso derramado en nuestros corazones. Se trata de acoger esta prodigiosa revelación. El amor de Dios ha entrado definitivamente en medio de nosotros, en nuestros corazones. Pero, ¿qué es este amor que ha sido derramado en nuestros corazones en el bautismo? ¿Por qué aparentemente no lo sentimos? ¿Es un sentimiento de Dios hacia nosotros? ¿Es una disposición de gracia de Dios hacia nosotros? ¿Una inclinación, por así decirlo? No, es mucho más que eso. Es algo real, no solo algo intencionado. Es literalmente el amor de Dios, es decir, el amor que está en Dios, el fuego mismo que arde en la Trinidad y se comparte con nosotros en forma de inhabitación. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, dice la segunda carta de Pedro, es decir, partícipes del amor divino, pues Dios es amor. El amor es, por así decirlo, la naturaleza de Dios.
nos encontramos misteriosamente como atrapados en el vórtice de las operaciones trinitarias. Mareados, estamos atrapados en el movimiento incesante de darnos y recibirnos mutuamente del Padre y del Hijo, de cuyo abrazo jubiloso brota el Espíritu Santo, que es quien lleva en nosotros la chispa de este fuego. Las palabras de Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, solo pueden comprenderse plenamente a la luz de las palabras de Jesús. Porque el amor es Jesús que habla al Padre, con que me has amado esté en ellos. El amor con que me has amado esté en ellos. El amor que se ha derramado en nosotros es el mismo amor con el que el Padre ha amado siempre al Hijo. No un amor distinto. Es un desbordamiento del amor divino de la Trinidad hacia nosotros. San Juan de la Cruz decía: Dios comunica al alma el mismo amor que comunica al Hijo, aunque esto no suceda por naturaleza, como en el caso del Hijo, sino por gracia, por unión. El alma participa de Dios, realizando juntamente con Él la obra misma de la Trinidad. Las mismas palabras de Juan de la Cruz. Esto es ya ahora, y lo será un día en la vida eterna, la mayor fuente de nuestra dicha. Es decir, las personas de la Trinidad se aman con amor infinito y nos admiten a gozar de su amor. ¿Qué es distinto? Nos admiten en el banquete de la vida, sacia a sus elegidos, con la abundancia de su casa, de la Trinidad, sacia su sed en el torrente de sus delicias. El principio teológico de Santo Tomás de Aquino, según el cual la gracia es el principio de la gloria, significa precisamente esto, que ya poseemos por la fe, a modo de primicias, lo que un día poseeremos en visión y en plenitud, en la vida eterna, a saber, el amor de Dios. Con esto nos despedimos, queridos hermanos y hermanas, y nos despedimos de todos vosotros en ese abrazo que nos espera allá arriba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y es ahora, y será siempre. Amén. Con las palabras del Padre Raniero hemos entrado en el misterio de Dios, en este misterio de su amor que crea y mueve el mundo, en este amor suyo que ama al hombre con amor sin límites y lo ama a él primero. De este amor suyo depende todo lo demás, incluida nuestra capacidad de amarlo, de responder a su amor. Y sabes, encuentro que a todos nos cuesta un poco comprender este amor profundo de Dios por nosotros. Nuestras experiencias humanas nos condicionan y reducen nuestra capacidad de acogida. Es un gran misterio que tiene la capacidad de sacudir los cimientos de nuestras vidas y tocar y sanar nuestro pasado con los inevitables fallos del amor. Es un amor que puede hacernos comprender el sentido y la dirección de nuestras vidas. Todo parece sencillo, pero no es tan fácil dejar que Dios nos ame. Nos cuesta convertirnos a este amor gratuito y aceptarlo. Nos cuesta pensar que no tenemos que ganárnoslo. Tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer impotente a Dios con nuestra negatividad, a dejar que nos ame y nos colme de su benevolencia, de sus dones. Hoy, como fruto de esta poderosa catequesis, pidamos al Espíritu Santo que podamos acoger la verdad y la realidad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a saber ver y leer los signos de este amor en nuestra vida concreta de cada día. Agradezcamos desde lo profundo de nuestro corazón a Dios por su amor personal por cada uno de nosotros.
Al culminar esta sesión, le invitamos, querido hermano y hermana, a que envíe sus comentarios, sus testimonios, comparta su experiencia con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pues qué excelente reflexión nos da el padre Raniero, padre cardenal Raniero Cantalamesa. Yo me sigo encomendando sus oraciones, ya estaríamos, hoy sería el 4 de octubre esta enseñanza, yo estaría ya para a un día de regresar, pues me sigo encomendando sus oraciones y pues bueno, con mucho gusto todo esto que hemos recibido, pues lo vamos a compartir también de corazón. Bueno, vamos a adentrarnos tantito en esta reflexión que hace el padre Raniero. Dice, el amor de Dios en la historia de la salvación.
¿Y por qué este tema? Pues que nos haga reflexionar un poquito la magnitud, ¿verdad? Digo, nunca vamos a comprender toda la magnitud del amor de Dios, pero bueno, aquí nos va describiendo los elementos principales, ¿verdad? Dice, me gusta lo que dice al principio el padre Raniero. La tarea, dice, esta noticia más hermosa que la iglesia tiene, la tarea de hacer resonar en el mundo lo que todo corazón humano está esperando oír, y es que Dios es amor. Aquí dice dos palabras clave, ¿verdad? Primero dice tarea, la más hermosa. Dice, hoy hablamos de la noticia más hermosa que tiene la iglesia. Tiene la tarea de hacer resonar en el mundo. ¿Y por qué resonar? Porque primero suena aquí y luego resuena. Resonar en el mundo lo que todo corazón humano está esperando. Sí, es, otra cosa, todo corazón humano. Oír, todo corazón humano está esperando oír, y es que Dios es amor. Y en otra parte también San Pablo dirá, la creación espera la revelación de los hijos de Dios. ¿Dónde están esos hijos de Dios, verdad? Que nos revelen este amor de Dios. También nos dice el padre Raniero, dice, uno en el que Dios, hay como que dos significados de este amor. Uno en el que Dios es el objeto del amor a Dios, y otro en el que Dios es el sujeto, es decir, Dios es el que ama. Uno indica nuestro amor a Dios y el otro indica el amor de Dios hacia nosotros. Dice, la razón humana normalmente más inclinada a ser activa que pasiva, siempre ha dado prioridad al primer significado, es decir, al deber de amar a Dios. O sea, eh, simplemente, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, aquí dice el Padre, estamos dándole más importancia, y fíjense, y es el primer mandamiento, pero el mismo Padre Raniero nos dice, incluso la predicación cristiana ha seguido a menudo este camino, hablando en ciertas épocas solo del mandamiento de amar a Dios, ¿sí? Dice, pero la revelación da prioridad a la segunda acepción, al amor de Dios, no al amor hacia Dios. Entonces, eh, y tiene lógica, ¿cómo voy a amar a Dios sobre todas las cosas si no lo he experimentado, su amor? También nos dice más adelante el padre Raniero, Dios crea el mundo en la medida en que ama al mundo, no en la medida en que es amado, sino en la medida en que ama al mundo. Lo más importante del amor de Dios, por tanto, no es que el hombre ame a Dios, sino que Dios ama al hombre y lo ama a él primero, porque así dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él es quien nos ha amado a nosotros. Primera de Juan 4:10. Nos sigue diciendo el padre Raniero, dice, colocando en la cima de todo discurso la sencilla y abrumadora proclamación que Dios nos ama. La dice sencilla y abrumadora, o sea, todo lo que eso conlleva, todo lo que eso significa sencilla y abrumadora proclamación de que Dios nos ama. Todo lo demás depende de ello, ¿sí? Incluida nuestra propia capacidad de amar a Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, dirá San Juan en 1 Juan 4:19.
Y nos dice el padre Raniero, la palabra de Dios se transmite por el soplo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo, el Ruach, que sin él las palabras, incluso las palabras bellas sobre el amor de Dios, no llegan al corazón. Es decir, y luego, eh, después de este preámbulo sobre el amor de Dios, ahora se va al misterio de la Trinidad. Dice, ¿por qué los cristianos creemos que Dios es uno y trino? Dice, creemos en un Dios trino porque creemos que Dios es amor. Y aquí va desarrollando esta reflexión teológica que está realmente hermosa. Dice, todo amor es amor a alguien o algo. No se da un amor en el vacío. Dice, desde hace unas, por decir, si dijéramos que desde que el hombre existe sobre la tierra, pues fuera un amor de miles de millones de años, o sea, desde la creación. Y antes de eso, ¿quién amaba a Dios para ser amor? Puesto que Dios no puede cambiar y no puede empezar a ser lo que antes no era. Dice, en el momento en que decimos Dios es amor, porque el puro amor de sí mismo no sería el colmo del amor, es decir, si Dios, si no existieran estas tres personas divinas, sino sería del egoísmo, del narcisismo. Dice, y he aquí la respuesta de la revelación. Dios siempre ha sido amor, siempre ha sido amor. Dice, tenía en sí mismo al Verbo, al Hijo unigénito, que amaba con un amor infinito y que también tiene un nombre, este amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, así es como la misma, así se va interpretando la revelación, y esto fue precisamente en el concilio de Nicea. Concilio de Nicea y de Constantinopla es donde nace nuestro credo. Dios es amor y por eso es Trinidad. Dice, aquí hay tres personas divinas. Persona es un ser en relación, es un ser en comunión con otro. El Padre es Padre porque está relacionado con el Hijo. Y el Espíritu Santo es Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo. Entonces, hay una relación especial en las tres divinas personas. Dios es un acto puro, dice, y este acto es un acto de amor del que florecen simultáneamente, por así decirlo, un amante, el Padre, un amado, el Hijo, y el amor que los une, el Espíritu Santo. Entonces, así es como comienza el Padre Raniero explicando por qué la Santísima Trinidad, y ahora se va a por qué la creación. ¿Por qué se manifiesta el amor de Dios en la creación? Dice, el amor es también la razón por la que Dios crea el mundo. Que Dios crea el mundo por amor. Dice la gran pregunta, ¿por qué Dios nos ha creado? ¿Qué le impulsó a crearnos? ¿Qué le motivó? ¿Qué salió de su corazón? Dice, simplemente porque nos amaba, porque nos ama. Así pues, el amor es la razón de la creación. Fuimos creados por amor. Estamos en el mundo por amor. San Irineo dice, Dios desea y busca el amor de sus criaturas, pero por su bien, o sea, por el bien nuestro, no por el bien de Dios. Escucha lo que dice. Dios no buscó la amistad de Abraham por su necesidad, sino porque Dios, siendo bueno, quiso dar a Abraham la vida eterna. Y lo mismo contigo y conmigo. Dios nos busca porque Él es el bueno y porque Él quiere que tú y yo participemos en la vida eterna. Por eso nos busca. ¿Sí?
Entonces, así explica, digamos, eh, en la creación, y luego se va al gran momento del amor de Dios en la revelación, y más específicamente en la escritura, en la palabra de Dios. Dice, toda la Biblia, observa San Agustín, no hace más que narrar el amor de Dios. ¿Sí? Vamos viendo cómo se va desarrollando este amor de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Todo es una historia de amor, son como cartas de amor de Dios. Dice, está por así decirlo fecundada por ella. Si toda la Biblia pudiera transformarse de palabra escrita en palabra hablada y convertirse en una sola voz, en un grito, este grito más poderoso que el rugido del mar diría, Dios les ama. Ese es el resumen de la historia de la salvación. Dios nos ama, Dios les ama. ¿Sí? Y menciona aquí, los profetas fueron los primeros amigos del esposo, encargados de llevar a la humanidad la declaración del amor de Dios. Dios nos habla en su amor en los profetas, utilizando en primer lugar la imagen del amor paterno. Y aquí vemos esa cita de Oseas 11, del 1 al 4. Cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo, sin embargo, le enseñaba a andar a Efraín sujetándolo de los brazos, pero ellos no entendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los trataba con gestos de ternura, como si fueran personas. Era para ellos como quien les saca el bozal del hocico y les ofrece en la mano el alimento. Y en otra parte también dice que como niño nos carga y pone su mejilla con la nuestra, con su pueblo, ¿verdad? Como hace un papá, una mamá con un hijo pequeño. Y nos dice el padre Raniero también, cuanto más atrae Dios a los hombres hacia sí, tanto más estos no comprenden y se vuelven a los ídolos. Le damos la espalda a Dios y dice, ¿qué debe hacer Dios en esta situación? ¿Abandonarlos? ¿Destruirlos? Dios hace consciente al profeta de su drama interior, de una especie de debilidad. Nosotros nos ama tanto que somos su debilidad e impotencia que siente a causa de su amor desbordante por sus criaturas. Leemos que Dios siente una punzada en el corazón ante la idea de que su pueblo pueda ser destruido y lo vemos en Oseas 11. Capítulo 11, versículos 8 y 9, dice, mi corazón se conmueve y se remueven mis entrañas, pues soy Dios y no hombre. O sea, está el amor misericordioso de Dios que nos habla en lenguaje como si tuviera entrañas Dios, ¿verdad? Pero para que lo entendamos. Mi corazón se conmueve y mis entrañas se remueven, ¿verdad? Dice, aunque nosotros seamos infieles, dice Padre Raniero, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel. Y así como en Oseas, también Jeremías dice, ¿no es Efraín para mí un hijo predilecto, no un niño mimado, para que después de cada amenaza deba siempre pensar en él, y por él se conmueven mis entrañas y se desborda mi ternura? Jeremías 31:20, palabra de Dios. Dice, el amor de Dios se expresa simultáneamente, y esto me pareció fantástico, porque miren, el amor de Dios, nosotros tenemos figuras, ¿verdad? Sí, el amor del padre, de un padre, el amor de una madre, el amor de esposos. El amor de Dios está más allá de todo eso. El amor de Dios va por mucho más allá de un amor de un padre a un hijo, de una madre a un hijo y del amor de esposos. Pero para que lo comprendamos mejor,
pues bueno, por eso viene, así nos lo va planteando Dios para que lo comprendamos mejor, porque inclusive no podemos explicarlo, nuestro lenguaje no alcanzaría a explicar todo lo que es Dios en su amor, ¿verdad? No alcanzamos. Pero me gustó mucho aquí cómo nos va diciendo el padre Raniero y nos da los ejemplos, cómo nos ama como padre, nos protege, nos corrige y nos ayuda a madurar. Y cómo nos ama como madre también, que la madre es un amor, dice, visceral, es decir, no se puede contener. El padre ama al hijo, pero lo está formando, está en formación, está increscenso, está en crecimiento. Pero la madre dice, es un amor que no puede contenerse, ella se da, ¿verdad? Entonces nos da estos dos ejemplos y luego también menciona el amor esponsal, ¿verdad? De los esposos, del encuentro de los esposos, de las bodas. Son figuras que nos hablan un poco y nos revelan un poco del amor de Dios, pero el amor de Dios todavía es mucho más que eso. Pero me gustó los ejemplos que dio el padre Raniero. Nos permite profundizar y meditar y no solamente para conocer. Yo te reto que le digas a Dios, Señor, quiero experimentar tu amor como padre, quiero experimentar tu amor como madre, quiero experimentar tu amor como esposo. Y así cada vez pídele a Dios que puedas profundizar, que te lleve a nuevas profundidades de su amor. Y también nos comenta el padre Raniero en la pasión, el otro gran momento, ¿verdad? Cómo se manifiesta el amor de Dios. Dice, veamos cómo a partir de la revelación de Dios como amor también este misterio se ilumina con luz nueva. Y luego viene la cita de Isaías, por sus llagas hemos sido sanados. Dice, la verdad es que no nos salva el dolor de Cristo. Claro que sufrió, pero no es por el dolor, sino su amor. El amor expresado en la abnegación, en la entrega, el amor crucificado, ¿sí? Dice Romanos 5:8, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Fíjense la mentalidad de lo que dice, cuando éramos pecadores. ¿Qué quiere decir? Que si ya te convertiste, si ya aceptaste al Señor, ya no debes de ser pecador. O sea, ya bueno, somos pecadores, pero ya no cabe, ya tenemos que tener una vida de conversión, una vida para Cristo, vivir para Cristo. Y nos menciona también la cita de San Juan 13:1, el padre Raniero dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, es decir, lo dio todo, lo dio todo el Señor. Hablando de la crucifixión, dice, Dios, quien ha hecho el gran sacrificio de darnos a su Hijo, el Padre, de darnos a su Hijo, y fíjense, ahí en la cruz, obviamente el Hijo sufrió, ¿sí o no? Digo, pues no me pueden contestar, pero al menos contéstense ustedes, ¿sí o no? ¿Sufrió Jesús? Sí. Pues el Padre también sufrió ver a su Hijo en la cruz. Porque qué padre no sufre. A veces, muchas veces el padre va a sufrir más que el hijo. ¿Sí? A veces los padres sufrimos más que el hijo, ¿verdad? El padre también sufrió, al padre también le costó la cruz de su hijo.
pero finalmente fue por amor, ¿verdad? Fue en un acto de amor hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, dice aquí, más bien, dice Dios, quien ha hecho el gran sacrificio de darnos a su Hijo, de no escatimárselo, como Abraham hizo el sacrificio de Isaac, no lo escatimó. O sea, cuando, cuando el Señor le pide a Isaac, a Abraham, entrégame a tu hijo. Y para Abraham fue muy duro porque Abraham, cuando el Señor lo llama, ya estaba entrado en años y le promete que le iba a dar un pueblo numeroso, ¿sí? Y se empieza a desesperar a Abraham y como no tenía poder, no podía tener hijos con su esposa Sara, bueno, en aquel tiempo pues podía concebir con las esclavas, entonces la misma esposa le decía, pues bueno, después de años de intentar y no se podía, pues bueno, con las esclavas, ¿verdad? Pues va teniendo hijos con las esclavas hasta que finalmente, cuando los visitan esos tres personajes que pasan por la tienda de Abraham, que pues bueno, ahí también está como que escondida la Santísima Trinidad, ¿verdad? Tres personajes que Abraham sale y los atiende, dice, dentro de un año tendrás un hijo, ¿verdad? Entonces, al año, tuvieron a Isaac. Entonces, pero ya eran muy viejitos. Y fíjate cómo Dios, eh, aún viejitos, el hijo de la promesa, después de mucho esperarlo, prácticamente pues ya casi era nomás para encaminarlo, ya bien morir, como dicen Abraham y Sara. Y el Señor le dice, dame a tu hijo, dame a tu hijo. Y así el Señor a veces nos dice, dame, eso que tienes, dámelo, o sea, entrégate con todo el corazón, entrégate con todo el corazón. Entonces, aquí es la fe de Abraham porque él sabía que Dios tenía el poder, aunque él iba a sacrificar a su hijo, él tenía la fe, por eso es el padre de la fe, que Dios lo iba a resucitar. Dice, ok, ¿lo quieres? Te lo entrego. Y es cuando lo lleva ya al monte, le dice que se queden los ciervos y le pone la leña y ahí Isaac está prefigurando a Jesús, carga la leña, y Jesús cargó el madero y van al sacrificio, nada más que Isaac no sabía, dice, y pues bueno, ¿dónde está el cordero, el ternero, lo que vamos? Y le dice a Abraham, Dios proveerá. Y a la hora de la hora, ya estando allá, lo ata, ya listo para sacrificarlo a Dios, pero en la fe de que Dios lo iba a resucitar. En ese momento Dios le dice, detente, detente. Entonces Isaac prefigura a Cristo. La cuestión es que con Cristo eh, no hubo un detente, hubo un continúa, continúa, para que se haga la salvación de mis hijos, se haga la salvación. Y es por eso que el Padre premia a Jesús en la resurrección. Le ha sido dado el nombre sobre todo nombre en la resurrección. Entonces, bueno, así pasó con Abraham. Entonces, con Jesús no se detuvo la mano, ahí sí pues, sacrificó al Hijo para salvarlos. Pero es un sacrificio donde Dios no lo deja, sino que resucita a Jesús, resucita al Señor. Bueno, continúa diciendo,
Nos habla de Romanos 5. Dice, habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la virtud probada, la esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, palabra de Dios. Y aquí es donde nos dice el padre Raniero, y aquí hubo un salto cuántico, dijo, o sea, dice, ya no se dice que somos amados por Dios, sino, no nada más somos amados por Dios, sino que ese su grande amor ha sido derramado en nuestros corazones. Dice, se trata de acoger esta prodigiosa revelación, lo que es el amor de Dios. Dice, ¿por qué aparentemente no lo sentimos si ha sido derramado en nuestros corazones? Dice, es algo real, no solo algo intencionado, es literalmente el amor de Dios, es decir, el amor que está en Dios, el fuego mismo que arde en la Trinidad y se comparte con nosotros en forma de inhabitación, es decir, que está dentro de nosotros. Porque toma ahí de referencia San Juan 14:23, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Palabra de Dios. Ahí en contexto dice, quien guarda mis pensamientos, mis mandamientos, dice antes, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Dice, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, partícipes del amor divino, pues Dios es amor. El amor es, por así decirlo, la naturaleza de Dios. El amor es la esencia de Dios. Dios es amor. No, no, o sea, es lo que lo describe. Él está hecho de amor y está hecho para amar. Dios es amor, es su esencia. Estamos atrapados en el movimiento incesante de darnos y recibirnos mutuamente del Padre y del Hijo, de cuyo abrazo jubiloso brota el Espíritu Santo. Entonces, nos movemos en ese círculo de amor. Ahí nos quiere Dios, ¿verdad? Que estemos en el centro de su amor participando, solamente que queramos, ¿verdad? Acceder a ese su grande amor. Dice, porque el amor es Jesús que habla al Padre, con que me has amado, dice, porque el amor es Jesús que habla al Padre, con que me has amado, es, con el amor que me has amado está en ellos, San Juan 17:26. El amor con el que me has amado está en ellos. El amor que se ha derramado en nosotros es el mismo amor con el que el Padre ha amado siempre al Hijo. O sea, esto que Jesús le pide en ese San Juan 17, la oración de Jesús, está tremendo. Dice, que el amor entre nosotros esté en ellos. Wow. El amor con el que se ama el Padre y el Hijo, es decir, con toda la fuerza del Espíritu Santo, así es. Ese es el amor que Dios nos ofrece. El amor intenso, el amor con el que se aman. Dice, es un desbordamiento del amor divino de la Trinidad hacia nosotros. El alma participa de Dios, realizando juntamente con Él la obra misma de la Trinidad. O sea, participamos con Dios de este su grande amor. Dice, las personas de la Trinidad se aman con amor infinito y nos admiten a gozar de su amor, nos admiten en el banquete de la vida, sacia a sus elegidos con la abundancia de su casa, de la Trinidad sacia su sed en el torrente de sus delicias. Dice Santo Tomás, el principio teológico de Santo Tomás de Aquino, según el cual
La gracia es el principio de la gloria. Significa esto que ya poseemos por fe, a modo de primicias, lo que un día poseeremos en visión y en plenitud en la vida eterna, a saber, el amor de Dios. Un día poseeremos en visión y en plenitud. O sea, si aquí has llegado a experimentar el amor de Dios y ha sido lo más grande, pues espérate llegar a la vida eterna, porque va a ser en plenitud experimentar el amor de Dios. Y pues bueno, hermanos, ahora sí que la próxima semana, ahora sí nos veremos en vida, en vivo. Que Dios los bendiga. Bendiciones.